Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Hola a todos. Antes de comenzar el capítulo, nos gustaría hablaros sobre el Club del Value. Nuestra iniciativa, que lanzamos ya hace un año, con Krevix, Gabriel, Ayuso, en la que formamos a nuevos inversores. En él tenemos contenido formativo todas las semanas sobre opciones, sobre herramientas para seguir la cartera, sobre gestión de pesos, contabilidad, todo lo que te puedas imaginar. Pero además, una vez todas las semanas, hacemos un directo de inmenso valor, donde, por ejemplo, Gabriel nos puede hablar sobre su modelo de Golar y compartirlo, Krevis nos puede hablar sobre Embracer, Ayuso nos puede hablar de su compañía de Amico, presente en la cartera del club y ha multiplicado por más de 3 veces. Cosas de muchísimo valor. Además, tendréis tesis de inversión continuamente, donde podréis aprender nuestro proceso, en qué nos fijamos, los puntos clave y seguir nuestra cartera modelo, que la verdad, al ser 4 perfiles tan diferentes entre nosotros, lo está haciendo muy bien. El outperformance a la MSCI World es considerable. Aprovechamos este aniversario para lanzar un descuento de 100 euros que estará vigente durante el próximo mes. Y además tenemos más novedades, ¿verdad, Krevix? Sí, todos aquellos que sean miembros del club van a tener un descuento en el próximo curso de inversión sectorial que da el IEB. No sé, Carlos, si nos quieres comentar algo más del curso. Así es. Como muchos sabréis, creo que han pasado ya 6 meses, lanzamos un curso con una de las escuelas de finanzas de mayor prestigio en España sobre análisis sectorial, en el cual una parte teórica sobre sectores, imaginaros, sobre shipping, en este caso lo da Ayuso, sobre oil and gas, en este caso lo da Gabriel, sobre gaming, sobre calidad, y en todos ellos tenemos una parte teórica y una parte en el que vemos en profundidad el modelo de cada sector. ¿De qué nos puede servir esto? Aprender a modelizar y en qué fijarnos en cada sector, que pueden ser muy diferentes entre sí. No tiene nada que ver invertir en oil and gas con invertir en calidad. Y es bueno tener las herramientas para poder aprender a hacerlo. Así que volvemos a cerrar este acuerdo con el IEB. Todas aquellas personas que sean miembros del club ahora o que se hagan miembros del club van a poder disfrutar de un descuento del 40%. Es decir, teniendo en cuenta que el curso del IEB tiene un precio de 500 euros, si te haces miembro del club o si ya lo eres, se te va a quedar en 300. Lo cual, en nuestra opinión, es tremendamente competitivo para el claustro de profesores, que os invito a verlo. Está formado por profesionales de primer nivel y es un gran número de horas para aprovecharlo. Así que nada, estas son las condiciones. Si queréis apuntaros al club o al curso del IEB con el cupón del club, nos escribís, os facilitamos el cupón, porque es necesario tener el cupón y que nosotros comprobemos que sois miembros del club y podréis acceder al mismo. Cualquier duda que tengáis, sabéis a dónde nos podéis escribir, a nuestro Twitter o dejar un comentario en el podcast. Así que nada, espero que os resulte interesante. La verdad que a nosotros nos ilusiona mucho y ponemos mucho trabajo y esfuerzo en ello. Y sin más, empezamos con el podcast de esta semana, que ha quedado muy interesante. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Esta semana vamos a salirnos un poco del guión habitual, que yo creo que es necesario, entrar en la rutina nunca es bueno, y os hemos traído un capítulo que trata sobre los mercados privados. Para ello hemos traído un buen amigo, que es Jordi Noguera. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Hola Carlos, muy bien, encantado de estar por aquí. Pues nada, estoy seguro que tendremos un capítulo muy interesante y seguro que nuestros oyentes nunca han profundizado en
mercados privados, capital riesgo. A mí personalmente es una categoría que me gusta mucho. De hecho, invierto gran parte del capital de algunos clientes en ella y que creo que merece la pena profundizar. También está con nosotros, como siempre, mi socio Krevix. ¿Qué tal, Kravix? ¿Qué tal, Carlos? Y Jordi, muy bien, con muchas ganas de este podcast. Hace un año y pico trajimos a Joaquín Mencía también a hablar de Venture Capital, de Business Angels, de cosas bastante interesantes que habían en otros mercados que no eran los públicos a los que estamos acostumbrados, y yo creo que este puede quedar también muy, muy chulo. Sí, sin duda. Pues nada, antes de empezar, reiterar lo que siempre digo a los oyentes, no os cuesta nada dejarnos un like en iVoox. Ya os hemos dicho que para el año, no dentro de demasiado, estaremos de vuelta en todas las plataformas, pero mientras tanto, por favor, os agradecemos vuestro like si os gusta nuestro contenido y también vuestro feedback en comentarios de iVoox para ver si la temática os llega y demás. Sin más, empezamos con el capítulo de hoy, con Jordi, que como comentó Krevix, pues ya hemos traído a Joaquín Mencía, que la verdad nos dejó un capítulo muy bueno, y esta vez traemos a Jordi, que también nos dejará uno, estoy seguro, y que además es miembro del Club del Value, Jordi, que estamos ahí, Krevix, Gabriel, Ayuso y yo, aportando todo lo que podemos aportar. La verdad que el feedback de los miembros es muy bueno y tú estás ahí. ¿Le estás dando uso o como estás hasta arriba no estás pudiendo entrar demasiado? Pues mira, justo esta semana hablaba con Krevix que yo fui de justo de los primeros que sacáis la promoción y tal de descuento y fui yo creo, de los primeros en hacerme miembro del Club del Value. Entonces, sí que es cierto que al principio estaba muy enchufado viendo todo el día lo que publicabas y tal, y con el paso del tiempo un poco últimamente, pues me está costando más sacarle tiempo como para dedicarle, pero sin duda un miembro más por aquí que voy renovando sí o sí. Pues muchas gracias por confiar en nuestro trabajo, Jordi. Sin más, vamos a empezar. Siempre solemos empezar los capítulos con el invitado presentándose de una forma breve. Cuéntanos un poco quién es Jordi Noguera. Pues es difícil, ¿no? Al final definirse, pero yo estudio ingeniería y estoy trabajando en un sector que no tiene nada que ver, como decías tú, ¿no? Trabajo en capital riesgo como analista en Dawson Investments. Y yo un poco esto, estudié ingeniería, hice grado, hice el máster, pero me costó mucho encontrar un poco lo que me gustaba, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo vi que me encantaba el mundo de la inversión, empecé a analizar un poco por mi cuenta, creo que lo que es analizar empresas y emprender y entender el sector, pues es algo que se aprende solo bueno, buscando por internet, viendo podcasts, viendo vídeos. Entonces, empecé así y nada, yo estuve trabajando en Ferrovial, lo dejé para emprender, que también quiero explicar esto para dar un poco de contexto, porque al final en Venture Capital muchas veces se busca perfiles que hayan emprendido anteriormente, entonces yo antes de empezar a trabajar en Dozen, fundé Your City, que era una empresa no era una startup, era una pyme, pero una empresa de juegos de mesa personalizados y yo vivía de esto, estuvimos 2 años pues con este proyecto con mi socio y llegamos a ser pues 22 personas en el equipo. Entonces, a partir de aquí pues lo tuvimos que dejar por motivos que no son directos al proyecto, al negocio, y lo dejamos en stand-by y yo justo en este momento pues empecé a trabajar como analista en Dozen Investments, que luego os contaré bien qué es Dozen. Pues en todos estos años, ¿cómo dirías que ha evolucionado tu filosofía de inversión, ¿no? Porque como comentas, pues has empezado siendo un asalariado, luego has emprendido, has tenido interés por los mercados públicos, por los mercados privados también. ¿Cómo ha ido evolucionando tu filosofía de inversión? ¿Cómo alocas, digamos, tu capital, ¿no? que vas consiguiendo con tu trabajo?
Pues mira, yo empecé al final ha ido cambiando, ¿no? Un poco la filosofía de inversión porque como empecé a como estoy yo ahora, pues es súper distinto y no tiene nada que ver. Sí que es cierto que yo empecé pues esto por mi cuenta, justo en la pandemia, ¿no? Pues leyendo am, muchísimo, un poco lo que me encontraba y poco a poco, pues el primer libro con el que acabé, pues fue con el que empecé fue el libro de Peter Lynch. Y allí ya vi, bueno, no, mentira. El primer libro fue El inversor inteligente. Y muchas veces, ¿no? Se dice que si empiezas con este libro y ya más o menos te gusta, es que es una buena señal. Entonces, a mí me encantó. El segundo libro fue el que decía de Peter Lynch, el de Un paso por delante de Wall Street. Y allí ya vi pues que era justo lo que estaba buscando, me encantó. Y allí fue cuando empecé pues a analizar empresas. Recuerdo que empecé también esto con el curso de Alex Estebarán y comento esto, ¿no? Porque al final la filosofía de inversión pues está muy basada en el value investing. Alex Estebarán pues hice el curso, me encantó, aprendí muchísimo y aunque es un curso bastante básico, creo que te da pues mucha amplitud a nivel de conocimiento de distintos sectores y ves todo desde un punto de vista más general que siempre va bien, ¿no? Y al final, muchas veces la inversión menos es más y este balance me gustó por este motivo. Entonces, allí empecé, pues, recuerdo, también haciendo análisis siempre desde un punto de vista de value investing, ¿no? Y para mí, y cada uno aquí tiene su descripción de value investing, pero para mí value investing es simplemente análisis desde un punto de vista empresarial y valorando los negocios por lo que son. Entonces, analizando negocios, recuerdo que también con Carlos y contigo, Krevix, pues empezamos recuerdo la tesis de Endor, ¿no? Que es conocida por la marca Fanatec que comentamos. Entonces, era una inversión value, sí, pero un poco no deep value, como es conocido a nivel de materias primas, sino con cualquier tipo de negocio, siempre desde un punto de vista, pues valorando los negocios y no especulando, sino que invirtiendo. Entonces, justo en este punto fue cuando entré en Venture Capital y claro, en Venture Capital evidentemente también es una inversión empresarial, pero es una inversión mucho más agresiva, ¿no? Donde nos guste o no, siempre hay un punto elevado de, no sé si decirlo o llamarlo especulación, pero siempre hay un punto de mucha incertidumbre, de cosas que no sabes lo que van a pasar y que como inversor pues te la tienes que jugar siendo muy optimista. Entonces, poco a poco esta filosofía value de enfoque empresarial ha ido cambiando a un tipo de inversión más agresiva, pero manteniendo esto siempre, analizando proyectos, analizando negocios y la viabilidad y el potencial de ellos. Entonces, a nivel de referentes o así, desde un punto de vista de filosofía de inversión, últimamente sí que es cierto que la gente de INDIC, como también inversores en capital riesgo, pues ayudan muchísimo a a aprender sobre análisis de negocios y serían como un mix de estos dos mundos, ¿no? Del value investing con este balance y con toda la gente de un poco el sector aquí en España. Y luego, pues, con la gente de INNIC, con Bernat Ferrero y Jordi Romero, que son unos cracks. Pues muy, muy interesante y la verdad es que te da un perfil muy, muy completo en ese sentido, el haber tocado siendo tan joven ya los dos mundos, ¿no? Y haber conocido un poco dos tipos de inversiones distintas, ¿no? Al fin y al cabo, pero que son muy interesantes. Para el que no conozca Dozen, ¿cuál es el modelo de negocio de la compañía en la que estás actualmente? Genial, sí, al final es un pitch que hacemos bastante porque cada vez que conocemos a un emprendedor, ¿no? Pues tienes que explicarle cuál es tu fondo, cuál es la empresa por la que estás trabajando y explicar qué es lo que haces. Y Dozen justo es un modelo algo, no es,
no es muy común, ¿no? Al final somos una plataforma de inversión en startups, no somos un VC al uso, es decir, nosotros no tenemos capital bajo gestión y lo que hacemos nosotros como plataforma es como encontrar buenas oportunidades de inversión y una vez hemos encontrado oportunidades de inversión, lo que hacemos es buscar como business angels, es decir, inversores que invierten a través de Dozen. Entonces, como decía, ¿no? Somos una plataforma de inversión en startups. Nosotros a nivel interno nos definimos como un venture capital online porque es esto, ¿no? El objetivo y la propuesta de valor es llevar todo lo que es la metodología de trabajo del capital riesgo a nivel de análisis de las compañías, a nivel de negociación de la estructura de la ronda, a nivel de trabajo con las empresas que financiamos, tratándolas como empresas del portfolio, pues llevar todo esto al inversor particular, al business angel, ¿no? Y al final podemos hacer esto porque nacemos de Inverready. Inverready es una gestora de capital riesgo de aquí en España bastante grande. Creo que ahora están en 1.4 billón de como activos bajo gestión y nosotros somos como esta pata de crowd equity, ¿no? Entonces, nosotros el modelo es este y la propuesta de valor es hacer pocas operaciones, como hace un fondo de capital riesgo, aquellas oportunidades que pueden ser, pues, con toda ignorancia, ¿no? Siempre, pero que creemos que puede ser una buena oportunidad de inversión. Entonces hacemos 10, 15 operaciones al año y tenemos capacidad de follow-on. Entonces, siempre es algo que se cuenta, ¿no? A nivel de, también para explicar qué es lo que hacemos, nosotros al final, para explicar también cómo trabajamos una vez hemos financiado a las compañías, nosotros lo que hacemos es, con toda la red de Business Angels que tenemos, escogemos una persona que creemos que es potente, ya sea porque lleva mucho tiempo en el sector en el que ha invertido en la compañía o que tiene muchos contactos. Y esta persona lo que hacemos es ponerlo como consejero. Entonces, de forma directa, una vez se ha financiado la compañía, pues ya se está como intentando aportar valor. Entonces, normalmente, como lo digo, pues tenemos presencia en el consejo con un consejero, con un observador, y es la forma esta de tratar pues una empresa financiada como el portfolio. Entonces, también para explicar un poco más a nivel porque entiendo que la gente no conocerá Dozen, sí, normalmente creo que el target del podcast es mucho más pues a mercados públicos, entonces creo que puede servir para dar un poco de contexto. Pues participadas que pueden ser conocidas por la mayoría de gente, o la más conocida evidentemente es Globo, probablemente porque es un negocio pues B2C y ha sido un caso de éxito muy grande aquí en España, ¿no? Ha sido, con todo lo que ha pasado, pues ha sido un caso de éxito con más de 4.000 trabajadores y tal. Entonces, Globo es la empresa más conocida de Dozen. Bueno, fuimos los primeros como inversores y luego también existen otras empresas como Innovamat, que justo pues hablando de ITNIC antes, pues esta semana pasada fueron al podcast de ITNIC explicando pues el caso de éxito, porque también es una compañía que justo ahora ha levantado pues 20 millones con una ronda liderada por Rich Capital, que es un fondo de Estados Unidos especializado en EdTech, y por Kibo Ventures, que es de los principales fondos de aquí España de capital riesgo. Pues luego también tenemos para dar otras participadas más B2C, ¿no? Que la gente pueda conocer. Tenemos como Llego, que es la compañía de motosharing, o Incapto, que es máquinas de café con un modelo de suscripción. Tenemos Parlem, que salió a cotizar a la bolsa española. O el caso de éxito de Zipcar, ¿no? Que no sé si os suena. Nos habló de Parlem. Sí. De Parlem nos habló José Ruiz de Alda cuando vino al podcast, que de hecho estaba invertido a través de Cima Capital, que es su fondo. Le hubiera gustado mucho la historia, ¿no? Y había invertido en ella y nos estuvo contando una mini tesis sobre ella. Y la verdad, la veo ahora y digo, joder, pues qué curioso, ¿no? Que saliese aquí también de Dozen.
Correcto, al final nosotros a nivel de, como has visto, ¿no? Con todas las participadas, a nivel de tesis, somos muy flexibles y invertimos en todo tipo de sectores, que esto es muy complicado, ¿no? Y somos los primeros que lo sabemos, pero entonces con este enfoque, si os fijáis, pues si la gente ve el portfolio de Open, normalmente, y casi todos los negocios que he explicado, pues son negocios pues, relativamente fáciles de entender, ¿no? Con todas las complicaciones que todos sabemos, pero que más o menos pues, se puede entender y que no son empresas estilo... hay alguna, pero es más difícil, pero estilo biotech, space tech, al final pues por círculo de competencia es difícil pues de valorar el negocio y saber si realmente tiene sentido. Entonces, sí, muy interesante el caso de Parlem, fue una coinversión junto a Inversready, que ya tuvo el caso de éxito de MásMóvil, y es un Ujú. sector que la verdad nos sentimos cómodos y recientemente hemos invertido en una compañía también que es Helpio, que es del sector. Y una pregunta sobre esto, visto desde un punto de vista del inversor en retail que nos puede estar escuchando, ¿cómo de fácil es acceder si quiere invertir? Imaginamos pues que Pepito tiene 10.000 euros y dice, oye, quiero meter esto en algún tipo de inversión, entra en Dozen, entiendo. Desde ahí, desde la web, ellos mismos pueden invertir de una forma muy automática o se ponen en contacto con vosotros directamente para acudir a alguna de estas rondas, digamos, que vosotros sacáis. Sí, muy buena pregunta, porque al final es que esto es el motivo principal también de por qué existimos, ¿no? Porque para un potencial interesado en invertir en startups es que es muy complicado, ¿no? Porque no es como invertir en un mercado público que te descargas el broker de turno y ya puedes comprar cualquier tipo de acción. Aquí es distinto porque tienes que pues, tener acceso a la oportunidad, ¿no? Tienes que, lo que llamamos al sector puedes obtener deal flow y normalmente te requiere pues, de haberte movido por el ecosistema, conocer gente, luego el ticket que requieres para invertir en la compañía pues es bastante elevado, ¿no? Normalmente hay de todo, ¿no? Pero normalmente 20.000, 30.000 euros. Entonces, lo que nosotros decimos es, mira, a través de Dozen nosotros estamos conectados al ecosistema, tenemos pues nuestras fuentes de deal flow, tenemos nuestras relaciones con otros venture capitals y lo que permitimos es a este potencial interesado que puede invertir de forma muy fácil, es súper sencillo, te vas a la página web de dozinvestments.com, ya os mandaré luego el link, te registras y lo que hacemos es nosotros, toda compañía que hemos analizado, hemos subido a comité, nosotros lo que hacemos también es una due diligence laboral, financiera, legal, hemos negociado y nosotros ya hemos como cerrado todo el pacto con la empresa. Lo que hacemos es preparar toda una serie de materiales a nivel de esto es el análisis, que simplemente es una tesis de inversión, una presentación para inversores con un análisis súper detallado de todos los puntos clave, ¿no? de la compañía a nivel de esto es el mercado, esto es el equipo, esto es el go-to-market, esto pues a nivel de financials, a nivel de valoración y demás. Entonces, cualquier inversor que vaya a la página web de Dozen se registra, puede ver toda esta información que solo se puede ver una vez estás registrado, no es pública. Y luego, una vez él decide que quiere invertir en la compañía, pues es súper sencillo porque con 4 clics puede estar invirtiendo con un ticket mínimo de 1.000 euros, es decir, con 1.000 euros ya puedes invertir en una startup y es un pago totalmente online mediante transferencia bancaria y es súper sencillo. Entonces nosotros también para comentarlo, lo que decimos a inversor y por cómo funciona el capital riesgo, recomendamos al inversor que entre casi en todas las operaciones, ¿no? Porque lo malo es perderte, por lo que decía, ¿no? Por cómo funciona el capital riesgo, perderte aquella que es un caso de éxito y es más de 1 por 10. Ujú. Sí, sin duda. ¿Y qué es lo que más te llama a ti como inversor de los mercados privados? Pues
Claro, a mí lo que... bueno, yo empecé y la realidad es que empecé como becario y yo venía pues esto de analizar cotizadas desde un punto de vista muy financiero, ¿no? Porque la valoración es súper importante en lo que es los mercados públicos y en renta variable, ¿no? Pero sobre todo en capital riesgo, lo que más me llama la atención es que es un tipo de inversión súper distinta y súper similar a la vez. Básicamente es súper similar porque, o al menos de como yo tengo entendido que es analizar empresas en renta variable, ¿no? Pero para mí es esto, analizar negocios, analizar proyectos desde un punto de vista empresarial, entendiendo pues la calidad del negocio y la potencial pues o el potencial pues retorno de la inversión a través de pues la variación de ciertos puntos. Entonces, esto es igual porque nosotros trabajamos de la misma forma, pero luego a nivel de dinámicas de cómo funciona el sector, al final es lo que decía, ¿no? Es un juego súper distinto porque am, des- me puedo equivocar y nos podemos equivocar, ¿no? Pero en fases súper iniciales y es donde nosotros invertimos desde seed hasta serie A, seed es desde casi am, un PowerPoint o has desarrollado algo y tienes una pequeña validación hasta serie A, que serie A serían empresas con 1 o 2 millones de facturación que ya están casi listas para escalar el negocio, ¿no? Entonces, en estas fases tan iniciales, am, a veces es muy complicado pues acceder a esta oportunidad y muchas veces lo que, lo que pasa es que es lo que decía, ¿no? Puedes analizar todo perfectamente, pero hay tanto riesgo y hay tanta incertidumbre que desde el punto de vista del inversor hay que ser muy optimista, ¿no? Y muchas veces termina siendo, pues, para acceder a la oportunidad, pues tienes que conocer al emprendedor, entender muy bien por qué ha emprendido, por qué ha dejado el trabajo y por qué está haciendo esto. Entonces, hay una variable que es muy de personas, ¿no? Que desde mi punto de vista no existe tanto en renta variable porque es distinto, ¿no? Es más, es más frío desde mi punto de vista. Entonces, lo que más me llama la atención ahora del mercado de capital riesgo es esto, ¿no? Este punto, pues, de personas emocional que muchas veces te hacen, y es una realidad, ¿eh? Pero te hacen decantar la balanza de dar el sí, ir a la inversión o descartarla. Pues muy interesante, Jordi, todo lo que nos cuentas y yo creo que de gran utilidad para los oyentes, entender un poco las diferencias y como bien dices que al final también hay grandes similitudes, siempre y cuando tu aproximación a la inversión sea desde un enfoque empresarial, que es analizar la empresa como si fuese tuya, teniendo en cuenta que hay grandes similitudes, sobre todo si el enfoque es el que comentamos, ¿cuáles dirías que son las principales diferencias? Mm, es una buena pregunta. Al final, hay muchas diferencias, ¿no? Es sobre todo el punto que yo más bueno, más me sorprendió cuando entré es esto, ¿no? Que en renta variable cualquier persona pues no tiene excusa, podríamos decir, como para sacar, tampoco en capital riesgo, ¿eh? Pero no hay excusa como para no sacar buenas rentabilidades porque tienes todo a nivel de recursos, a nivel de posibilidad de invertir, puedes invertir desde tu casa a cualquier a cualquier empresa de todo el mundo. Es algo que es posible. En cambio, a nivel de lo que es venture capital, los mercados privados, hay muchas veces que lo que te marca la diferencia es el poder acceder a una oportunidad, ¿no? Entonces, esto pasa muchas veces y no sé exactamente cómo contarlo, ¿no? Pero al final, am,
hay empresas que solo que son pocos los casos, ¿no? Pero solo por el hype que generan, el FOMO de, porque es un emprendedor que bueno, pues es de éxito, ¿no? Y ha emprendido 2 veces anteriormente, como podría ser el caso de Pablo Fernández de Clickas o de Clicalia. Entonces, um, todos los VCs de España, entiendo que invertiríamos en Pablo Fernández con cualquier idea, con un PowerPoint, ¿no? El problema que pasa, que en capital riesgo o en mercados privados, pues tienes que tener acceso a poder invertir en en esta oportunidad. Entonces, el caso de Pablo Fernández que decía y lo he puesto como ejemplo, pues es un caso pues muy, um, pues es muy destacado, ¿no? Pero pasa en muchos ámbitos, pasa lo mismo. Entonces, hay muchas veces que cualquier inversor puede ver de forma clarísima que se tiene que ir a por el deal, que la oportunidad es clara, pero no puedes acceder a este por el motivo que sea. Entonces, lo que más me sorprendió y la diferencia principal para mí es esto. Entonces, sobre todo también a nivel de otras diferencias, es como decía, ¿no? Al final, versus la renta variable, es un sector donde normalmente, o como yo entiendo la renta variable, por perfil de riesgo o la gran mayoría de gente, pues es raro o no te esperas que tu portfolio, el 50% de las compañías, pues quiebren. A lo mejor tienes un portfolio súper agresivo, pero no es algo habitual, ¿no? Normalmente, pues son variaciones más o menos pequeñas. Entonces, en capital riesgo lo que pasa, y como comentaba antes con Crevix y lo que decimos siempre al inversor, es que hay que invertir en todas. ¿Y esto por qué es así? Porque al final un portfolio de cualquier VC puede cambiar más o menos en función de la calidad del VC, pero normalmente, es- y puede variar un poco, pero normalmente se dice que el 50% de las compañías del portfolio, de las compañías invertidas, pues o van a quebrar o no van a ser, no van a dar retornos, y se dice como que a nivel de retornos va a hacer o nada, o un por uno, que se va a quedar igual. Entonces, tienes como el 20-35% restante, otro 20-25% que son compañías que, mira, que van a hacer un por dos, algo de este estilo que, bueno, van a, van a traccionar, pero no van a ser algo, pues tampoco estará ok, dará una TIR aceptable desde un punto de vista de media respecto a todos los mercados, pero no es una TIR aceptable para fondo por calidad riesgo por el riesgo que conlleva. Y luego siempre hay como un 10-15% restante que son empresas que te van a, lo que se dice, ¿no? Retornar el fondo. ¿Por qué? Porque son compañías que a nivel de múltiplos, esto en mercados como el Venture Capital se usa mucho más el múltiplo, ¿no? Sobre sobre la rentabilidad que la TIR, ¿no? Entonces se dice que este 10-15% son compañías que pueden hacer más de 1 por 10. Entonces, esto a nivel de portfolio y también mentalidad y filosofía de inversiones que te cambia todo, porque el juego es completamente distinto y pasa a ser un tipo de inversión en renta variable donde en realidad no puedes permitirte que el 50% de las acciones que tienes en cartera quiebren, a ser un juego en capital riesgo donde no puedes permitirte que la empresa que va a ser pues un potencial unicorn, pues no puedes permitirte perdértela. Entonces, son dos tonterías, pero que te cambian muchísimo la mentalidad de inversión. Pues Jordi, yo te querría preguntar concretamente en España cómo ves el ecosistema actual. Luego entraremos un poco más en el tema de las subidas de tipos y demás, de cómo ha podido afectar en general al sector. Pero en España, ¿qué destacarías o cómo ves el ecosistema actual? Porque la verdad es que sí que hay varios VCs bastante potentes, ¿no? Pero a nivel empresarial y demás, ¿cómo estás viendo actualmente oportunidades y demás? Sí, la verdad que a nivel de ecosistema, y yo tampoco tengo muchísimo que hablar porque al final pues llevo
2 años y poco en el sector, pero sí que viendo un poco y entendiendo y leyendo un poco de dónde venimos, que parece que lleva aquí el sector de capital riesgo desde hace mucho tiempo, pero Inverrevia a lo mejor fue la primera, como el primer fondo de capital riesgo en España, lleva como 15, 20 años, ¿no? Entonces es algo muy reciente que ahora pues a lo mejor estoy sesgado, ¿no? Pero parece que sea algo normal. La realidad es que ha aumentado muchísimo y lo bueno y lo que permite que se construya un buen ecosistema es que hayan casos de éxito. Entonces, como decía antes, ¿no? Hay ciertas compañías que, como Globo o Cabify o mismas Japan Talent o para mí la reciente Factorial, pues que ayudan muchísimo a construir un ecosistema súper fuerte porque lo que pasa es que mucha gente entra como trabajador, le encanta la filosofía o la cultura de la empresa a nivel de emprendedoría, de empresa tecnológica y demás. Y mucha gente, mucho empleado de este tipo de compañías, pues se lanza a invertir. Y desde mi punto de vista es algo súper positivo, ¿no? Porque yo conozco pues, un poco, ¿no? El caso de Globo, pues que tienen una parte pequeña bueno, tienen como, no sería un fondo, ¿no? Pero tienen como una parte donde hacen tickets pequeños de 50.000 euros, diría, no lo sé de forma oficial, ¿no? Pero más o menos esto de 50.000 euros apoyando a negocios que puedan salir de la propia Globo, ¿no? O el caso de Factorial, que es para mí el más reciente, Factorial justo ha levantado ahora creo que 120 millones de euros siendo unicorn y ha sido invertida por Atómico. Entonces, Atómico, por si no se conoce, pues podríamos decir que es el mejor fondo de capital riesgo de Europa. Entonces, está siendo un caso de éxito muy grande. Puede ser algo todavía más grande desde mi punto de vista. Yo soy muy bullish, ¿no? Con Factorial y creo que puede ser como el gran caso de éxito del sur de Europa, estilo, pues, en Europa podría ser, desde mi punto de vista, en 5 o 6 años se podría comparar con un Spotify de turno o un Stripe. Entonces, lo bueno de Factorial es que están junto a Indic, ¿no? Porque son las mismas personas, están ayudando mucho, mucho, mucho al ecosistema a través de esto, mucho podcast con emprendedor, explicando casos de éxito, que la gente conozca casos de éxito de aquí España. Entonces esto ayuda muchísimo y luego, pues, este tipo de compañías, este tipo de empresas startups que van bien y se convierten en unicorn y tal, pues lo bueno es que este tipo de emprendedores pues lanzan su fondo para invertir en futuras startups. Y esto ha pasado pues con Factorial, con el Indic Fund, que lo que hacen es pues los CEOs o el C-Level de Factorial pues ha fundado Indic Fund y lo que hacen es invertir tickets muy pequeños de 100, 150 mil euros en compañías de startups de España que están empezando. Y también, por ejemplo, pues lo hacen Globo, pues Oscar Pierre ahora lanzando el Yellow Fund, ¿no? Entonces, esto es muy potente porque a mayor casos de éxito de mayores startups, el ecosistema va creciendo porque es el propio emprendedor que quiere abrir su propio fondo de capital riesgo para invertir en compañías. Entonces, es como un círculo virtuoso que poco a poco pues se va haciendo desde mi punto de vista más grande, ¿no? Y solo hace falta ver, ¿no? Eventos como el 4 Years From Now aquí en España, que es como la pata de startups en el Mobile World Congress, que cada vez hay más compañías y este año, por ejemplo, en España vienen ya como 400 startups para bueno, yendo allí buscando pues cualquier tipo de, bueno, conectarse en el ecosistema. Entonces, esto a nivel de startups va muy bien porque, como decía, pero es que a nivel de fondos, pues cada vez hay más. Sí que es cierto que en fases iniciales hay bastante fondo, a lo mejor desde mi punto de vista, y cada vez, pues, el gap como se está reduciendo más, pero en lo que es una fase más growth, ¿no? Compañías donde ya se esté buscando una ronda bastante elevada de
30, 40, 50 millones, aquí en España estamos en un punto donde la startup o los emprendedores ya tienen que salir fuera a buscar financiación a nivel internacional para buscar este capital, ¿no? Porque aquí en España estamos en un punto que esto, pues, todavía no hay capacidad de inversión. Sí que está Kibo, que ahora ha levantado un fondo bastante grande. También está Cafán con el fondo que ha levantado de 150 millones, pero todavía estamos en este punto que falta un poco a nivel de una fase más de escalar el negocio, pues se puede hacer directamente desde aquí España. Una cosa muy interesante que comentas de esto, sobre el hecho de que los propios emprendedores o ex empleados monten sus fondos o sus otras startups y demás. En su momento leí sobre la PayPal Mafia, que es como lo llamaban cariñosamente a todos los Correcto. negocios que hayan salido. Aquí en España estaba la Globo Mafia, que yo la verdad es que no conozco todos, pero es verdad que han salido un montón de cosas. A mí uno de los casos que me gusta mucho es el de la GAM, que es la marca de ropa que formó Diego Ruiz con su hermana. Que Diego creo que era uno de los primeros empleados de Globo, creo que fue City Manager o algo de esto. Y la verdad es que me pareció súper interesante, ¿no? De cómo se va nutriendo el ecosistema también oye, joder, pues este emprendedor que lo ha hecho bien o este empleado que vemos que vale mucho, ¿no? Y que lo ha hecho muy bien en otras aventuras, pues al final consiguen captar también capital, ¿no? Y así cada vez va haciéndose más grande, ¿no? Me parece muy, muy interesante esto, la verdad. También escuché el otro día un podcast a Pep Gómez de Fiverr, que él contaba esto, que él había montado un fondo de Venture Capital en San Francisco, que invertía en todo el mundo, pero, joder, que veías uniéndolo con lo que comentabas de los founders y demás, de invertir en la persona, joder, es que yo no sabía que Pep en este caso había montado la Fiverr con 19 años. O sea, había montado con 19 años, a los 5 o 6 años estaba haciendo el exit y luego montó otra empresa que no me acordaba cómo se llama, de patinetes eléctricos. Revit. Exacto. Y joder, que dices, guau, qué nivelazo, ¿no? O sea, que tenemos aquí en España también a un montón de emprendedores que han hecho las cosas súper bien y que encima continúan, ¿no? No es, oye, pego el pelotazo y me olvido completamente, me voy a vivir a Hawái, ¿no? Y me olvido de todo, ¿no? Que no, sino que siguen ahí nutriendo y siguen ambiciosos y mola mucho, la verdad, esa parte. Te quería preguntar sobre los requisitos actuales en España, que no sé si fue este año o el anterior, bajaron los requisitos que antiguamente pedían a los inversores minoristas, tanto para private equity, venture capital como hedge funds. ¿Habéis notado esta mejoría vosotros o previamente no os afectaba tanto por la forma que tiene Dowsen de actuar? Claro, a nosotros por cómo trabajamos no nos afecta tanto. Sí que es cierto es esto, yo no soy un experto en este punto, pero sí que lo que sé es que se bajó como el ticket mínimo para invertir en un fondo de capital riesgo de 100.000 euros a 10.000. Sí, probablemente, bueno, si ya se me rectificará, pero Sí, sí, creo así que es. andaban por aquí los números. Entonces, yo no soy experto, pero sí que lo que estoy viendo es que, aunque a nivel de regulación se esté bajando a 10.000, la mayoría de fondos de capital riesgo pues siguen con tickets de inversión bastante elevados. No sé, más o menos normalmente son estos, 100.000, 200.000, porque al final, por cómo funcionan los fondos de capital riesgo, ¿no? Que al final ellos como tal tampoco tienen el capital bajo gestión en caja en el banco, ¿no? Sino que trabajan a través de lo que se dice capital calls, ¿no? Realmente ellos tienen compromisos de los inversores de que van a aportar capital. Entonces, con tickets tan bajos de 10.000 euros, pues me cuesta un poco de ver cómo vas haciendo capital calls no sé, para hacer aportaciones de 500 euros, ¿no? Entonces, tampoco, no puedo decir mucho, porque no soy muy experto, pues
sí que es cierto que que los grandes fondos pues están, o creo que están manteniendo su ticket mínimo bastante elevado, y también pues esto al final es un motivo más de por qué bueno, por qué nacemos o por qué existimos nosotros, ¿no? Porque al final, y es algo, a lo mejor no he contado, ¿no? Pero Dozen nació en 2015 más o menos de Inverready, y principalmente uno de los motivos fue porque Inverready tenía como LPs, ¿no? Inversores del fondo Inverready que querían invertir de forma activa en compañías. Pero luego también habían como muchos inversores que querían invertir en startups, querían invertir en capital riesgo, pero no llegaban al ticket mínimo para invertir en un fondo de capital riesgo. Entonces aparece Dozen, donde este gap, ¿no? de ticket mínimo para invertir, pues lo puedes suplir invirtiendo pues pocas cantidades en muchas startups. Entonces esto pues también te permite tener un portfolio mucho más amplio y no imagina, ¿no? que tienes 100.000 euros para invertir en startups, probablemente solo podrías invertir en 4 o 5. Entonces el riesgo es súper elevado. Entonces, a través de Dobren, pues pudiendo invertir un ticket mínimo de 1.000 euros por cada inversión, pues ya te puedes crear un portfolio de 20 compañías donde ya es algo que es más sensato, ya es algo que tiene más sentido. Entonces, bueno, esto he aprovechado para explicarlo, ¿no? Pero esto, el ticket mínimo, pues es importante para entender por qué existe Dozen. Muy bueno, Jordi. Uno de los puntos que quería comentar, que se comenta bastante entre inversores y de hecho ha salido algún research de alguna casa grande, me suena algo de Amundi incluso, comentando que en los mercados privados, en private equity, hay como una especie de esquema Ponzi. Es decir, se invierten compañías, esas compañías se tiene el periodo de maduración, que ya sabes que puede oscilar dependiendo del tipo de vehículo. Para el que no sepa qué es el periodo de maduración, pues se hace un capital call, que es que se llama al dinero a los inversores, lo aportan y el periodo de maduración es el tiempo que está el fondo de private equity dentro de la compañía, ¿no? Y luego se sale a una determinada valoración. Imaginemos, puede entrarse a 15 veces EBITDA y se sale a 20, 25, lo que corresponda. Lo que se hablaba es que en muchos casos, para sostener las altas valoraciones del mercado, sale un fondo a una valoración dándoselo a otro que es un primo hermano, que vamos, como que se van haciendo favores entre sí para mantener las valoraciones tan elevadas. He de decir que, como yo comentaba al principio, yo invierto bastante en private equity para inversores institucionales y family offices y no veo este problema. De hecho, gran parte de los fondos en los que invertimos tienen valoraciones value, entran por debajo de 10 veces EBITDA en la mayoría de casos, pero ¿cómo lo ves tú desde dentro? Claro, claro, yo creo que este punto puede causar rechazo, ¿no? en compañías donde la rentabilidad del negocio todavía no está 100% validada. Entonces, en capital riesgo yo desconozco un poco, ¿no? Cómo funciona a nivel de private equity, pues sí que pues, puedo entender más o menos lo que hacen, ¿no? Así que en capital riesgo, como decía, puedo entender que cause cierto rechazo por el tema de negocios que van creciendo a nivel de volumen de ventas de forma súper agresiva sin realmente tener la seguridad esto en puntos de cierta escala, ¿no? De si el negocio va a ser viable o no. A mí la imagen que me viene ahora a la mente es el caso de WeWork, ¿no? Que, por ejemplo, pues facturando creo que 3 o 4 billones, creo que ahora mismo pues todavía no está muy, muy lejos de la rentabilidad, ¿no? Entonces esto sí que es cierto que cuesta entender, porque al final yo entiendo que puedas no ser rentable por un tema de que estás empezando, es una fase inicial, la escala es muy, muy poca, pero en fases muy avanzadas sí que me cuesta entender que compañías pues de cierto tamaño estén muy lejos. A lo mejor hay
casos de todo, ¿no? Porque estés muy lejos de la rentabilidad, sí que es algo que, o que no, más lejos de la rentabilidad o que no ves unas palancas claras como para hacer el negocio rentable. Porque, por ejemplo, el caso del Airbnb, ¿no? Es un caso claro de crecimiento súper agresivo, pero siendo un negocio de muchísima calidad. Y en el momento que se ha querido, que se ha priorizado pues la rentabilidad versus el crecimiento, pues ha sido una compañía con márgenes súper elevados. Entonces, yo creo que puede existir, creo también por experiencia, ¿no? Que a lo mejor más en Estados Unidos que en España, pero realmente nosotros no es un caso que, no son cosas que vemos mucho. Normalmente, y a lo mejor cuando entré hace 2 años, pues sí que estabas en un entorno que con tipos de interés súper bajos, sí que propiciaba mucho el crecimiento y la inversión de forma súper agresiva. Sí que es cierto que ahora yo creo que cualquier empresa que más o menos, y hay casos de todo, ¿no? Pero más o menos, cualquier empresa que levanta una ronda o que en el caso del private equity es lo que comentabas, ¿no, Carlos? Que pase de un fondo a otro, pues esto pues sería pues también que un fondo de capital riesgo pues compre las participaciones al fondo que ha invertido anteriormente. Creo que en este caso siempre, y se puede equivocar el inversor, ¿no? Pero sea porque ve que hay un incremento, ¿no? En lo que ha sido el valor de la compañía, ya sea por lo que sea al final. Puede ser ventas, pero también muchas veces hay compañías en nuestra, en la fase que nosotros entramos donde a nivel de ventas pues pueden estar bastante mal, pero realmente estás viendo que los usuarios han multiplicado por 10 o por 15 o por el múltiplo que sea, pueden no estar pagando, pero ves que de forma recurrente se usa el producto, que cada vez usan más funcionalidades, entonces podríamos decir que se están pasando la patata por lo que decías caliente, ¿no? Entre manos, pero sí que es cierto que hay muchos motivos por los que puedes ver que si se aporta o no valor. Entendido. También algo que siempre me llamó la atención es que en los mercados cotizados, en bolsa por ejemplo, el ciclo, o sea, los movimientos de las cotizaciones van adelantados al ciclo económico, ¿no? Podríamos decir 6, 12 meses, depende un poco. Pero en cambio en capital privado o en inversiones privadas como las que hacéis vosotros, va acompasado. Digamos que la valoración de las compañías va más acompasada con lo que realmente está sucediendo en la economía. Esto nos lleva a que, por ejemplo, en real estate privado no cotizado, en 2022 los vehículos no hayan tenido pérdidas, en cambio los REITs hayan tenido pérdidas superiores al 20%, en capital privado, en empresas privadas apenas haya habido caídas, mientras que en los mercados cotizados en 2022 las caídas han sido fuertes, etcétera, etcétera. ¿Cómo habéis vivido vosotros en Dose en 2022 y cómo lo veis para 2023? Pues aquí yo creo que lo estamos como invertimos desde Seed hasta Serie A, estamos viendo un poco las dos cosas. Estamos empezando por Serie A, que es un poco la fase más avanzada donde la valoración pues tiene más sentido, ya puedes valorar la compañía porque ya tiene ventas, ya tiene cierta atracción, ya puedes tener como una acción relativa, ¿no? La típica de software de 6 veces, 12 veces ARR, lo que sea, en función de 1000 cosas. Aquí sí que estamos viendo que compañías que hace 2, 3 años hubieran levantado una ronda muy grande, ahora estamos viendo que el inversor, al menos aquí en España, está muy cauto y le está costando muchísimo, muchísimo invertir. Y en este caso sí que vemos que son compañías que tienen que apostar más, o tienen que ver que su ronda a lo mejor era de 2 3 millones, ahora están haciendo una ronda de mucha más pequeña, de 700.000 euros. Entonces aquí sí que vemos un cambio súper grande de compañías de esto, con el punto ya de empezar a escalar el negocio,
donde la valoración y las rondas y el tamaño, porque va muy ligado, ¿no? El tamaño de la ronda con la valoración en capital riesgo, por un tema de dilución. Sí que estamos viendo que tienen que apostar o tienen menor acceso a la inversión, por lo tanto, el tamaño de las rondas y las valoraciones son bastante menores. Sobre todo, como decía, ¿no? Desde serie A posterior. Pero sí que es algo que yo digo siempre, que en fase seed, pre-seed, compañías fases iniciales, capital hay. Y el ticket que se invierte por entrar a este tipo de compañías es súper bajo, ¿no? A nivel relativo, porque pueden ser 100.000, 500.000 euros. Son compañías donde se invierte, para ponerlo en contexto, ¿no? Pero relativamente poco capital. Entonces aquí sí que estamos viendo que es igual o más y al final termina siendo, también un poco con lo que he explicado antes de poder acceder a un deal, que acaba siendo un tema de oferta y demanda, porque valorar la compañía pues es un poco complicado en estas fases iniciales porque no tienes, muchas veces es invertir en el equipo, la visión y todo lo que te cuenta y la oportunidad evidentemente, pero termina siendo un caso un caso de oferta-demanda porque si hay mucho VC, mucho inversor de capital riesgo que quiere entrar en una operación, pues todos los otros fondos tienen que luchar para entrar en la operación. Entonces hay muchas formas de convencer, ¿no? Pero también la que muchas veces es importante porque el capital termina siendo casi una commodity, la forma que tienes de ganar y de poder entrar en la oportunidad es pues pagando más valoración. Entonces, a nivel dilutivo por el emprendedor es menor. Entonces, aquí sí que lo que vemos es que hay oportunidades de todo tipo. Acceso a la inversión hay igual o más y hay oportunidades que siempre oferta-demanda de muchos VCs luchando para entrar. Entonces, las buenas no tienen, desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado, pero creo que no tienen problema para financiarse. Todo lo que es las otras oportunidades más, no sé, long tail y tal, a lo mejor un poco más, pero yo sinceramente diría que en fases iniciales está exactamente igual que, que hace bastante tiempo y en relación con lo que comentabas de mercados, respecto a los mercados públicos, lo que pasa, lo que yo veo que pasa, ¿no? En capital riesgo, y es que valorar la empresa es muchas veces y se intenta hacer de la mejor manera, ¿eh? Pero como es un tema de oferta-demanda y es muy difícil valorar la compañía, terminas asumiendo que un tema de dilución por capital que el inversor quiere aportar y dilución, ¿no? Capital y normalmente por ronda se establece una dilución justa del 15-20%. Entonces, por más que muchas veces veas que la compañía es el valor de 1 millón, tiene sentido invertir 500.000 euros a una dilución de lo que sea y que la valoración sea de 2 millones. Entonces, es muy relativo. Es muy relativo. Pues la última pregunta que te quería hacer yo es que, por ejemplo, si analizamos KKR o, bueno, cualquier compañía, KKR es un bicho muy diferente a lo que estás acostumbrado, pero cualquier compañía de mercados privados, sea en fases más iniciales, en fases más maduras, yo lo que estoy viendo desde un punto de vista de compañías privadas, deuda, estructuras híbridas, todo, porque al final estoy expuesto a todas las temáticas, infraestructura, a todas. Lo que estoy viendo es que los dry powders están en máximos, es decir, que el capital que las casas tienen comprometidos o los fondos lo tienen comprometidos no se está invirtiendo. Se está tomando ahora mismo una posición de prudencia sin invertir a la espera de, bueno, no sé si recortes en las valoraciones o similar. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros desde Dosen y qué opinas de esto? Por ejemplo, en KKR, creo recordar, no sé si era el 30 o el 40, me inclino al 40, que el 40% del capital que puede invertir por compromisos de inversores
o sea, del total, el 40% del capital que puede invertir está sin invertir, que es una barbaridad. ¿Cómo lo ves tú? No, no, aquí, Carlos, estoy súper de acuerdo y es así, ¿eh? Estamos viendo que un poco desde fuera, ¿no? Porque estamos en un punto más inicial nosotros, pero todo lo que es empresas que quieren levantar más de 40, 50 millones es ahora mismo muy, muy difícil, ¿eh? Si en estas rondas de 3-4 ya vemos bastante diferencia, en etapas posteriores es que está siendo, vamos, desde mi punto de vista, clarísimo que cuesta mucho levantar si no tienes unas métricas o si no eres una compañía que eres tier one, ¿no? Porque aunque nadie está levantando, pues esto sale Factorial con una ronda de 120 millones liderada por Atómico. Entonces, si eres una empresa que eres tier one, que todo el mundo quiere entrar y tal, creo que todavía, y está demostrado, ¿no? Se puede levantar capital. Todas las demás que están un poco que hay ciertas dudas, hay un poco más de riesgo, pues sí que es muy, muy complicado. Estoy muy de acuerdo, la verdad. ¿Y qué diferencias has visto desde que inviertes que están los tipos al cero, digamos, en relación con las compañías, sobre todo, con ahora que los tipos han subido una barbaridad en comparación de cómo estaban? Las compañías están Claro, sufriendo más en general, me refiero un poco el feedback que tenéis de las compañías, ¿no? De que muchas veces en los mercados públicos lo medimos todo al día y luego en la economía real pues tarda siempre todo un poquito más en moverse, ¿no? Pero ¿cómo lo estáis notando en vuestras empresas, vamos? es- aquí sobre todo en las empresas que vamos viendo y que analizamos y tal, casi todas, claro, como son negocios donde todavía requieren de capital am, externo para seguir creciendo y demás, pues sí que a nivel de business plan y el Excel lo aguanta todo, ¿no? Pero sí que el enfoque es mucho más, mucho menos agresivo, ¿no? Ya son business plans donde con esta ronda ya me voy a ser una empresa rentable, que muchas veces antes era, pues bueno, yo levanto, yo crezco a máximo el top line, sí, y luego pues decimos, ¿no? Lo que quemo, el dinero, el cash run mensual, pues ya veremos qué es lo que pasa. Entonces, sí que aquí ha habido un cambio, vamos, tremendo en lo que es pues la agresividad un poco en- en cómo se plantean estos business plan. Y luego, a nivel de participadas y empresas del portfolio, es que la realidad es que hay un poco de todo, porque también puedes tener la mentalidad contraria, ¿no? Porque todos tus competidores pues están en un momento de tengo que ser mucho más cauto, no puedo ser tan agresivo en captación, pues a veces tomar como el posicionamiento al revés de, vale, ahora es un momento porque todos están mucho más cautos y yo voy a ser más agresivo, pues puedes aprovechar la oportunidad porque normalmente son negocios donde compites por captar al cliente, ¿no? Entonces, hay empresas que siendo un poco más agresivas están yendo súper bien, y hay empresas, evidentemente, pues que, como todas, ¿no? Desde un punto más conservador, pues yendo hacia la rentabilidad, pero no en lo que es el portfolio, te diría que la evolución del negocio prima mucho más al, al estado macro actual. Es que yo tengo un poco esta forma de ver que al final son negocios donde facturan 500.000 euros al mes, 1,5 millones aprox. Entonces, esto las compañías en fases iniciales, ¿eh? Yo tengo mi opinión, ¿no? Que si te impacta muchísimo la macro en esta fase tan inicial, am, algo pasa. Algo pasa desde mi punto de vista porque son negocios súper pequeños. Están empezando y con mucha capacidad de hacer 1.000 pruebas a nivel de captación, a nivel de también esto, estrategia go-to-market, a nivel de pues, probar cosas nuevas. Entonces, creo que
la macro importa un poco más en fases más, y los tipos de interés, ¿no? En fases más avanzadas. Y nosotros a nivel de financiación sí que es cierto y que lo hemos notado, porque sí que es cierto que antes bueno, no sé si lo he comentado, pero nosotros normalmente hacemos o entramos en compañías desde tickets de 250.000 euros hasta 1 millón. Entonces, sí que es cierto que el inversor particular, y vosotros lo sabéis perfectamente, ¿no? Pero se mueve mucho por FOMO. Sí que es cierto que vemos que hace 2 años el inversor en 5 minutos, en 10 minutos, exagerando evidentemente, pues tenía decidido que iba a entrar en la startup. Ahora sí que estamos viendo de forma clarísima que todos los materiales, análisis, conocer a los emprendedores, que es algo que también damos acceso a nosotros desde Dozen, pues se mira mucho más y sí que está abierto a invertir, pero estudiando todo bastante más que antes. Entonces, yo creo que es un poco lo mismo que se ve en renta variable, ¿no? Que antes, pues, se vio en movimientos súper especulativos, ¿no? Con 1.000 acciones que se comentaban de forma global, pues lo mismo un poco nosotros lo vemos en capital riesgo en startup. Pues Jordi, hemos llegado al final del capítulo y además ha durado justo la duración deseada, que es 1 hora. Yo creo que ha quedado muy interesante y de gran utilidad para los oyentes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Seguramente te veamos en una nueva temporada y nada, ha sido un placer. Igualmente, yo súper agradecido, Carlos Ikrevix, oyente del podcast y miembro también del Club del Value. Y bueno, venir aquí, pues súper agradecido, la verdad. Pues un placer, Jordi. Siempre es interesante compartir contigo impresiones. Y a los oyentes, nos vemos dentro de una semana con un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Un saludo a todos y buen fin de semana. Un saludo.